Me faltaba toda la barra de tareas, por eso, la barra de herramientas. Bueno, seminario de gases, eso es lo que vamos a ver hoy. En los primeros ejercicios de la guía van a tener ejercicios sobre el uso de dos sistemas que se utilizan para medir la presión, que son los manómetros. O sea, la presión se mide con un equipo que se llama manómetro, que básicamente consiste en esto. Y hay dos tipos. Hay un manómetro, hay lo que se llama el manómetro de tubo abierto o de rama abierta y un manómetro de rama cerrada. ¿En qué se basa este equipito? Este equipito se basa, vamos a hacer un pequeño dibujito acá al costadito. Se basa en que cuando nosotros tenemos un tubo de extremo abierto en los dos lados, o sea, es un tubo que uno lo gira, una manguera, supongamos que tenemos una manguera. Esto es una manguera, chicos, imagínense que es una manguera. Si nosotros tenemos una manguera, le ponemos un líquido en el interior, lo llenamos de líquido, ¿qué va a pasar? La superficie del líquido va a intentar equilibrarse, ¿sí? Eso lo pueden hacer ustedes en sus casas. Agarran una manguera larga, le ponen líquido, uno sostiene una punta, con alguien más que te sostenga de la otra punta, y van a ver cómo las superficies del líquido empiezan a equilibrarse de un lado al otro, empiezan a subir y a bajar, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Manteniendo siempre fijo, ¿viste? No bajando y cambiando la altura del tubo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegan a un equilibrio y las dos superficies están a la misma altura. ¿Eso por qué es? Eso es porque esta superficie de este líquido, la superficie del líquido que está acá, está en contacto con la presión que hay en la atmósfera, la presión que ejerce la atmósfera sobre el líquido. Vamos a ponerle acá presión atmosférica. En los dos extremos, en un extremo y en el otro extremo. O sea, de los dos lados hay presión atmosférica, de los dos lados hay aire que está empujando ese líquido. ¿Sí? Y la presión en un lado del tubo y en el otro lado del tubo es la misma. Entonces llega un momento en que esas dos superficies van a oscilar porque van a estar en movimiento, pero una vez que el líquido se cede el movimiento y se queda en se queda un determinado tiempo, va a llegar a un equilibrio y van a ser las dos superficies iguales, van a llegar a las dos superficies a la misma altura. Bien. Usando este concepto es que se usan los manómetros, se aprovecha esta idea física para poder medir la presión de un gas conectado a un tubo, ¿sí? A un tubo que tenga dos ramas, igual que este, ¿sí? Pero conectado en uno de sus extremos. Bien, esto va a ser básicamente lo que es un manómetro, en este caso de rama abierta, donde tengo un tubo con dos superficies y en un lado tengo conectado al gas, ¿sí? Obviamente cerrado, porque si no el gas se me va a la atmósfera. Profe. Y en el otro, ¿sí? Perdón, podría, si no es molestia, podría volver a repetir lo que estaba hablando porque no te escuché y tuve que salir y volver a entrar Sí, no, y no hay me problema. perdí la explicación. Si querés resumirlo, me vendría bien. Gracias. No hay problema. O sea, la idea es que ustedes vean cómo es la física de este sistema, ¿sí? Porque para entender la física de este sistema van a ser más fácil comprender cómo se puede medir y cómo se puede usar y por qué aparecen estos datos. Lo que les digo es que esto se basa en algo que se llama vasos comunicantes, que es el equilibrio que tiene un líquido, ¿sí? Acá tenemos cualquier líquido, en un tubo, ¿sí? En un tubo que tenga dos ramas, un lado y el otro lado, abiertas, por eso se las dibujé acá, dos ramas abiertas. Cuando yo tengo un sistema así, que tengo un tubito que tiene líquido adentro y dos ramas abiertas, cada lado abierto va a estar en contacto con el aire, y ese aire va a ejercer una presión que va a ser la presión atmosférica. ¿Estamos de acuerdo? De los dos lados. Entonces, si yo lleno un tubo con líquido y sostengo las dos ramas del tubo, va a llegar un momento en que la superficie de ese líquido dentro del tubo
va a empezar a oscilar y va a llegar un momento en que se van a estabilizar. Y las dos superficies van a estar a la misma altura, ¿sí? Esta altura y esta altura va a ser la misma. ¿Por qué? Porque va a estar empujado, este líquido de acá, que está metido acá adentro, va a estar empujado por la misma presión de aire que el líquido que está de este lado. ¿Se entiende? Ya tenemos todo líquido. Es un experimento fácil que pueden hacer en su casa. Llenar una manguera grande transparente, le ponen líquido y ven cómo van oscilando la superficie del líquido. Una vez que le dan el tiempo suficiente, ustedes se quedan quietos de los dos lados, va a llegar a la misma altura. ¿Por qué? Porque la presión del aire de los dos lados es la misma. ¿Se entiende eso? Muy bien. Entonces, ahora, lo único que hacemos para hacer un manómetro con eso es poder conectar una rama de ese tubo al gas, a un recipiente que tenga el gas. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo un gas, bueno, este recipiente que está conectado a la presión atmosférica, ¿no? Porque dijimos que una rama la dejamos abierta y el otro lado tenemos el gas. Si yo tengo un gas que ejerce mucha presión sobre la superficie del líquido, esa presión es más grande que la presión atmosférica, de este lado va a empujar más que en este. Vamos a dibujar. Si acá la presión es más grande, la presión del gas es mayor que la presión atmosférica, la presión es, ¿qué es? A ver qué me pueden decir qué es la presión. Chicos, ¿cómo se mide la presión? O sea, ¿Qué es? ¿Cómo ¿qué es la definen la presión? presión? ¿Son los choques de las partículas? Bien, son los choques de la partícula sobre la superficie de algo, ¿sí? Acá la partícula, o sea, es la fuerza que generan esas partículas sobre un área determinada. Esa es la presión en física, ¿sí? La presión es fuerza sobre área. Entonces, ¿la fuerza de quién? De las partículas, bien, está muy bien, son los choques de esas partículas sobre esa superficie. Entonces, si yo acá tengo una presión muy grande, tengo una fuerza muy grande, va a empujar mucho esta superficie, ¿sí? Esta superficie. Va a empujar más que lo que empuja la presión de las partículas de aire en la atmósfera, ¿sí? Entonces, de este lado, del lado del gas, va a bajar más el líquido, la distancia del líquido va a bajar más que del lado de la atmósfera. Entonces, este caso que tenemos dibujado acá es un caso donde la presión del gas es mayor que la presión atmosférica. Bueno, ahí diría una M. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Bien. ¿Cómo la calculo? Bueno, hay una forma muy fácil para poder calcular esto, que es a partir de esta, ¿sí? Calculando la presión como la altura que hay de diferencia entre el gas y la atmósfera, ¿sí? Esta altura de líquido que tenemos acá, por la gravedad, por la densidad que ponga acá, porque este líquido puede ser diferentes cosas, por ejemplo, si es agua va a tener una altura, pero si es mercurio va a tener una altura más chica. Entonces, va a depender de la densidad del líquido. Entonces, teniendo la presión, la altura y teniendo la altura, la gravedad y la densidad del líquido, o sea, básicamente estas dos son constantes y esto lo puedo medir con este sistemita, puedo sacar la presión, ¿sí? Y voy a sacar la presión que ejerce de más el gas a la atmósfera. Entonces, si yo estoy usando este sistema, lo que tengo que usar para poder calcular la presión del gas es calcular esta cuenta que hicimos recién con la P igual a HG por la densidad, que va a ser la presión usando esa altura, más la presión atmosférica, ¿sí? Porque es
Lo que yo estoy calculando es la presión de más que tengo a la atmósfera, ¿sí? Esta diferencia va a ser Profe, la presión. pH sería eso de arriba que pusiste, P es igual a H por G por Claro. gravedad, por densidad, perdón. Exacto. Con esta altura que nosotros calculamos de más, ¿sí? Que genera el gas, yo voy a obtener una presión que la puedo calcular con esta fórmula, ¿sí? Pero a eso le tengo que sumar la presión atmosférica, porque es la altura de más que tiene, o sea, es la presión de más que tiene el gas en comparación con la presión atmosférica. Yo acá estoy comparando la presión del gas y la presión atmosférica. Y a esta altura sale por esa diferencia entre la presión del gas y la presión atmosférica. Si yo quiero calcular la presión del gas total, es la presión utilizando la altura con esta formulita más la presión atmosférica. ¿Bien? ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si yo en un sistemita lo hago de nuevo y en un sistemita, ahora vamos a ir con amarillo, mido el gas y tengo esta columna, todo el líquido hasta esta altura y esta columna toda hasta esta altura? ¿Qué presión tiene mi gas? Es igual a la presión atmosférica. Claro, Claro. ¿por qué? ¿Qué significa? Que el gas está empujando, pero empuja con la misma fuerza que lo que empuja, con la misma presión en realidad, que lo que empujan las partículas del aire, ¿sí? Por eso están las dos hasta la misma altura. Entonces, en ese caso, como está escribiendo acá, el H0, no tengo diferencia de alturas, ¿sí? Ahí no tengo diferencias de alturas. Entonces, mi presión del gas va a ser igual a la presión atmosférica. Ahí lo está escribiendo Miguel. ¿Bien? Bueno, para que vamos a borrar esto si no nos queda tanto lío, vamos al tercer caso. Profe, ¿esa fórmula funciona tanto para manómero de tubo cerrado como abierto? No estamos en el abierto, porque estamos comparando con la presión atmosférica. Ahora vamos a ir al cerrado. Ok. Bien. Vamos con el tercer caso. En el tercer caso es al revés. La presión del gas llega hasta acá y la presión atmosférica llega hasta acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Bien. Hay una diferencia de altura, que es esta. Es H también. Puedo calcular una presión con ese H, pero ¿qué diferencia conceptual hay entre eso y el primer caso? ¿Quién hace más presión, el gas o la atmósfera? ¿Quién empuja más, el gas o la atmósfera? Uno lo tenemos acá y el otro lo tenemos acá. La atmósfera. La Atmósfera. atmósfera, sí. Claro, empuja más. Esta columna se me va para más abajo. Ahí está. La atmósfera empuja más, esta columna se me va para más abajo y esta me sube, ¿sí? El gas empuja menos. Entonces, ahora la presión del gas va a ser menor que la presión atmosférica, ¿sí? Entonces va a ser la diferencia es cuanto menos es. Estoy calculando la presión que calculo con H, va a ser la diferencia de presiones entre el gas y la atmósfera, y va a ser la presión atmosférica menos esa presión, porque la presión atmosférica va a ser más grande que la presión del gas. Entonces, en el tercer caso, la presión del gas va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión de H. ¿Sí? Vamos a ponerlo en algún lado que se vea. Ahí. Este era en el primer caso y este es en el tercer caso. ¿Entienden por qué es importante? Porque la cuenta es la misma. Es una cuenta muy tonta. Yo con este dato calculo la presión que tengo por diferencia, ¿sí? Y pero después tengo que ver si le tengo que sumar la presión atmosférica o si se la tengo que restar. Y eso va a depender de qué. Va a depender si la presión del gas
es mayor a la presión atmosférica o si es menor a la presión atmosférica. ¿Sí? ¿Me siguen? Muy bien. Bueno, en el caso del manómetro de tubo cerrado, la diferencia es que, como van a ver acá, esto no está conectado a la presión atmosférica. Tenemos de un lado el gas y del otro lado está cerrado el vacío. Acá no hay nada. Acá, que está este huequito, en realidad no hay partículas, no hay nada. ¿Sí? Hay vacío. Suponemos que está perfectamente hecho y no tenemos ni una sola partícula que esté generando presión. ¿Bien? Entonces, ¿con qué vamos a comparar la presión del gas? Y la presión del gas la estamos comparando con el vacío, con 0 atmósferas. Vamos a poner acá. 0 atmósferas o 0 torr o... estoy poniendo O en vez de 0. A ver. 0 atmósferas o 0 torr o 0 milímetros de mercurio, que son todas las unidades que podemos tener y que van a empezar ustedes a pasar, porque obviamente van a trabajar con muchos cambios de unidades, pues estamos en problemas que son bastante de cambios de unidades, ¿sí? Bien, acá no tenemos nada, estamos comparando el gas con el vacío. Entonces, vamos a tener otra vez los mismos casos, pero ahora lo vamos a comparar con el vacío. Esperen que busco el tablito. En este primer caso, en el caso que estamos dibujando, tenemos la presión del gas acá y la presión que hace el vacío acá. ¿Sí? Entonces, esta diferencia que tenemos acá, podemos sacar la presión, el pH que hacemos antes, este pH de altura, y la presión del gas, entonces va a ser presión del gas, va a ser igual a pH más ¿cuánto? Antes le sumábamos la atmósfera y acá, ¿qué le vamos a sumar? Si tengo vacío, y dijimos que eso vale 0 milímetros de mercurio. 0 milímetros de mercurio. O sea, no le sumamos nada porque es vacío. ¿Sí? O sea, acá directamente esta diferencia de altura, haciendo la cuenta, me da la presión del gas, porque lo estoy comparando con nada, con el vacío. ¿Sí? En cambio, en el otro lo estaba comparando con la presión atmosférica. Era cuánto más grande era la presión del gas frente a la presión atmosférica. Acá es cuánto más grande es la presión del gas frente al vacío. Y va a ser la presión del gas. ¿Bien? Esa es la diferencia entre un manómetro cerrado y un manómetro abierto. Y si yo tengo el segundo caso, como teníamos antes, obviamente la presión del gas siempre va a ser más grande. La presión del gas siempre va a ser más grande que el vacío. Porque si no, no tenemos presión y no tenemos gas, porque está vacío el tanque. ¿Sí? Entonces, vamos a tener este mismo caso. Otro caso que podemos tener es que tengamos las columnas iguales en la misma altura de cada lado. ¿Y acá cuánto? ¿Cuál va a ser la presión del gas? Cero. 0, claro. ¿Por qué? Porque si acá no había partículas que generaran presión para esta superficie del líquido, y entonces, y en esta superficie la presión es la misma, de este lado no tengo partículas, o sea, no hay nada que esté generando presión, entonces en el manómetro me va a quedar así. No tengo el tercer caso, como tenía la presión atmosférica de tubo abierto, en donde la presión del gas va a ser menor que la del otro lado del tubo, porque no voy a tener presiones negativas, o sea, la menos presión que puedo llegar es la del vacío. ¿Bien? Entonces voy a tener dos casos para el tubo, que es cuando la presión es igual de los dos lados y tengo vacío el recipiente, o
donde la presión del gas va a ser mayor que el vacío, y entonces lo calculo directamente con la altura. Eso es una forma, y para el otro manómetro, ojo, porque esto está abierto a la atmósfera, entonces todas mis comparaciones son en función de la atmósfera, y puedo tener los tres casos. Que la presión del gas sea más grande que la atmósfera, entonces tengo el caso que está pintado en la filmina. Que la presión del gas sea igual a la atmósfera, se me van a equilibrar las dos superficies. Y que la presión del gas sea menor que la atmósfera, entonces esto que está pintado me va a dar al revés. ¿Sí? Y tengo que tener cuidado que sumo o que resto. ¿Bien? ¿Se entendió? Profe, a mí me quedó una duda de la gravedad en el vacío, ¿cómo influye eso? La ¿O verdad no es es? que acá no, primero que vos lo que calculás siempre es la presión que vos tenés en la columna, ¿sí? Sobre la columna, no sobre la presión que ejercen sobre el líquido, los gases sobre el líquido. Entonces, la gravedad obviamente va a estar influyendo a todo el sistema porque es una constante, porque salvo que no vayamos a medir a la luna va a ser siempre la misma. Y lo que sí te va a influir es la densidad del líquido, ¿sí? Porque por ejemplo, cuanto más denso sea el líquido, yo voy a poder poner la misma masa de líquido en un volumen más chico. Entonces no voy a necesitar una columna tan grande. Si yo, por ejemplo, no es lo mismo si yo hago este manómetro con un líquido que sea con una baja densidad, como es el agua, por ejemplo, si yo quiero hacer un manómetro con el agua, o si quiero hacer el mismo manómetro con la misma masa, pero de mercurio. ¿Sí? Por eso se usa mercurio, porque el mercurio es el líquido más denso que hay, entonces no necesito, para poder aguantar bastantes presiones, no necesito tener un manómetro que me mida metros cada una de las columnas, ¿sí? Porque esto se va a mover con pequeñas diferencias de presión. Teniendo un poquito de presión, ya va a ejercer presión de un lado o del otro, entonces va a moverse de un lado a otro de la columna. El mercurio lo que tiene es que con las diferentes, tanto sea de presión como de temperatura, en este caso presión es la que nos interesa, pero en los termómetros pasa lo mismo, con pequeñas diferencias de temperatura y de presión, se mueve, cambia su volumen, se mueve más fácilmente. Acá la gravedad en todo el sistema va a ser la misma, así que no es que esté influenciado. Nos sirve para calcular la presión nada más. ¿Bien? Sí, sí. O sea, dame un segundo, Laura. O sea, fíjate que la ecuación que puso Laura acá arriba, que la presión es igual a la altura por G por la densidad, si vos, para la misma presión, vamos a suponer que tenés 760 milímetros, o una atmósfera, ¿no? 760 milímetros, ¿sí? ¿Cuál era la densidad de mercurio, Laura? ¿Te acordás? 13 y pico, ¿no? Sí, calcúlenle 13 más o menos. Bueno, 13 más o menos. Fíjate, si yo quiero tener la misma altura, ¿sí? Si yo quiero tener la misma presión y quiero medir cosas respecto de la presión atmosférica, vamos a suponer una atmósfera, son 760 milímetros de mercurio, fíjate que esto es constante, la G es constante. Entonces, si yo modifico la densidad, ¿sí? El agua tiene densidad 1 y el mercurio tiene 13, la densidad del agua es 1 gramo por mililitro y la densidad de mercurio es 13, ¿sí? Con el agua, si esto es mucho más chiquito, para mantener los 760 constantes, la altura tiene que ser mucho más grande. Entonces se usan preferentemente líquidos de alta densidad para que las alturas sean pequeñas para el mismo valor de presión, ¿sí? Si esto es muy grande, pequeñas variaciones de altura te van a hacer un significativo cambio de presión. Si esto es muy chiquito, para que la presión que cambia sea grande, la altura tiene que ser muy grande. Entonces por ahí tenés que tener una altura de columnas que no las podés fabricar experimentalmente si tenés un líquido de baja densidad. ¿Sí? ¿Entendieron? Chicos. Sí, sí, profe.
Bueno, y acá abajo, fíjense que les puse, creo que en algún ejercicio por ahí lo tienen que hacer, ustedes la presión es igual a la fuerza sobre la unidad de área. Lo hice al revés, puse la densidad, masa sobre volumen, el G queda constante, y si ustedes al volumen le dividen la altura, ¿sí? Lo pasan para acá abajo, les va a dar el área. Esta ecuación sale a ser fuerza sobre unidad de área, ¿sí? Donde M por G es la fuerza. ¿Entendieron? Fíjense que ahí relacionan la definición de presión que vieron en física, ¿sí? Que fuerzas, que la presión es la fuerza sobre el área, y lo único que está haciendo es convirtiendo, usando otras propiedades de esa superficie para transformarlo y poder usar la densidad o la altura, que es la que a mí me importa, que lo que yo puedo sacar con este manómetro es la altura. ¿Sí? Yo acá no puedo sacar la fuerza, por ejemplo. Entonces, la idea es reescribir la presión en base a otras características, siempre y cuando me mantenga el mismo concepto de presión. Entonces, acá está escrita la presión en función de la altura en este sistema, en un sistema de vasos comunicados. ¿Bien? El área por la altura les da el volumen. Si yo divido a ambos lados por la altura, ¿sí? Fíjense que me queda volumen dividido altura, que es igual a B dividido H. Que es esto que tengo acá, si yo paso esta H, la paso abajo. Entonces, la ecuación me queda escrita de igual manera, fuerza sobre unidad de área, que es lo que tienen acá, que Laura les marcó en distintas unidades, lo tienen acá, ¿sí? Fíjense esto porque estas unidades las van a usar seguidas en la guía. Sí, yo se los dejé para que ustedes lo puedan usar. Están las equivalencias entre lo que es una atmósfera, en las diferentes formas en las que se puede escribir, y las equivalencias de las unidades de presión, ¿sí? Por ejemplo, acá pascales, que un pascal se puede escribir como newton sobre metro cuadrado, que es lo mismo que joule sobre metro cúbico, que es kilogramos sobre metro sobre segundo cuadrado. O sea, todo eso le va a servir para poder pasar de una unidad a otra cuando tengan que despejar y obtener cuál es la unidad. ¿Podría volver a decirlo con sus palabras? Porque así escribo qué significa cada símbolo. Los símbolos de la presión. ¿Sí? ¿Estos de acá? Y lo que acaba de decir. La presión es la altura. No, lo otro, lo de Newton, algo Joules. Ah, bien. Esa parte. Nosotros tenemos varias formas de, varias unidades, ¿sí? En la presión. Nosotros podemos escribir la presión en atmósferas, en torr, en milímetro de mercurio o en pascales, que es este PA, ¿sí? Para este un número queda muy grande, entonces también se puede escribir en hectopascales, que ven que es como pasar, no sé, de kilogramos a gramos, de hectogramos a pascales, de hectopascales a pascales. Bien, este pascal que está acá escrito, en realidad también se puede escribir como newton sobre metro cuadrado. ¿Sí? Que esto es, newton es la unidad de fuerza, habíamos dicho que la presión también, esperen que vamos a escribir acá, que la presión es igual a la fuerza sobre el área. ¿Sí? Eso es lo que había dicho, lo que habíamos visto en física. La presión es fuerza sobre área. Entonces, si la presión es fuerza sobre área, mis unidades también tienen que tener las mismas, tener el mismo sentido. Entonces, ¿qué es lo que está escrito acá? Acá tenemos una unidad de fuerza, que es newton, sobre una unidad de área, que es metro cuadrado. Bien. Y newton lo podemos escribir como joule sobre metro. Entonces, si yo esto, newton sobre metro cuadrado, lo puedo escribir como joule sobre metro cúbico. ¿Está bien? Unidades de qué es joule. Vamos a repasar física. ¿De energía? De energía, ¿sí? Pero bueno, son unidades, entonces cuando uno las pasa y las transforma, un joule sobre metro cuadrado es un newton. Por eso yo puedo escribir esto como una igualdad, ¿sí? Vamos a anotarlo acá, si ya les queda. Joule sobre metro, metro con minúscula, es un newton.
¿sí? Por eso yo reemplacé Newton sobre metro cuadrado por Joule sobre metro cúbico. Y si yo voy a lo que es Newton, que es kilogramo por metro sobre segundo, bueno, si yo reemplazo la definición de Newton a Newton sobre metro cuadrado, me queda kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Estas son todas equivalencias de unidades, ¿sí? Que me van a servir para poder reemplazar y porque yo, cuando cuentas probablemente tengan todas estas unidades, ¿sí? Entonces, si yo veo que todo esto lo puedo escribir como kilogramo metro sobre segundo, digo, es un pascal y chao. ¿Sí? Es para poder reemplazar. ¿Me siguieron? ¿Con las unidades? Bueno, con estos pueden hacer los primeros ejercicios. Van a ver que van a tener primero muchos ejercicios de pasar de unidades de uno a otra unidad, y van a tener ejercicios del manómetro que nos explican qué diferencia hay entre un manómetro y un barómetro. Bueno, van a tener varios ejercicios así de este tipo, antes de empezar con los ejercicios reales de gases. No se olviden de esto porque muchas veces le toman a algunos en las que tengan un manómetro, entonces no tienen los datos para calcular la presión de los gases con las ecuaciones de los gases, pero les dan una altura. ¿Sí? Ya se olvidaron de todo esto, están a mitad de la guía, y bueno, es para retomar que la presión también se puede sacar con una altura, ¿sí? En esta forma, con el uso de un manómetro. Bien. Bueno, yo acá les dejé para que ustedes practiquen, ven los ejercicios 2, 3 y 4 son. En este caso son los dos sistemas, el sistema abierto y el sistema cerrado, y tenemos 3 casos. Un caso en el que el nivel del lado del gas es menor a 10 milímetros de mercurio que el nivel de extremo abierto, o sea, este es menor a esto en 10 milímetros, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? ¿El gas va a ser qué? ¿Más o menos que la presión atmosférica, la presión del gas? Este lado está 10 milímetros por abajo que este. Más. Más, empuja más, ¿sí? Empuja más acá que lo que empuja acá. Mírenlo así, como un empuje, porque es más fácil para ver, ¿sí? Empuja más, entonces esto queda más bajo que lo que empuja acá. ¿Bien? Entonces este empuja más. Entonces va a ser los 10 milímetros de mercurio más la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer el cálculo con esos 10 milímetros, y lo puedo hacer, por ejemplo, en atmósferas, o puedo calcularlo directamente en milímetros de mercurio, lo que a mí me sea más cómodo. Pero lo importante es ver que empuja más, ¿sí? Si ambos niveles son iguales, Ahí entonces... me dio como dato, entonces, la altura. Claro. Acá te estaba dando como dato la altura. Te dice que esta H es 10. Y eso no hay que multiplicarlo por, que habéis dicho, la gravedad y la densidad. Sí, si yo lo quiero, por ejemplo, en atmósferas, por ejemplo, sí, puedo usar ese H como 10, multiplicarlo por la gravedad y la densidad, y sacar esta presión, y después la tengo que sumar a la presión atmosférica. Claro, ¿por qué ahí te salteaste esos pasos? Como que no usaste la fórmula que nos dijiste antes. ¿Por qué? Esa Porque parte no entiendo. acá tiene un truco como para que sea más fácil este ejercicio, pero lo pueden hacer perfectamente así como lo hicimos recién en el ejercicio anterior. Tiene el truco de que si estos 10 milímetros, ¿sí?, son milímetros de mercurio, o sea, considerando que son los milímetros de esta torre de mercurio, yo puedo considerar trabajar todo en milímetros de mercurio. ¿Sí? Yo había dicho que la presión atmosférica tenía varias unidades, pero una de las unidades eran 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, si digo, bueno, acá tengo una presión, una diferencia entre la presión, vamos a cambiar el color, entre la presión del gas y la presión atmosférica de
10 milímetros de mercurio, porque estos son milímetros de mercurio, porque nos dice el ejercicio que son milímetros de mercurio. Entonces, a esos 10 los tengo que sumar a la presión atmosférica. ¿Bien? Que es lo que habíamos visto antes en este lado. Ahí está escribiendo Miguel. A ver, lo habíamos visto acá. Que en este caso, en el caso de que el gas sea más grande que la presión atmosférica, teníamos que sumar la presión de la altura con la presión atmosférica. Entonces, uy, ya, se nos fue el dibujo. Bien, entonces, ahora lo que hacemos es sumar la presión del gas, la diferencia de presión, más la presión atmosférica. Entonces tenemos 10 milímetros de mercurio más 760. En este caso es muy sencillo, por los datos que me dan, es muy sencillo poder calcularlo. Puedo decir que son 70 más 10 milímetros de mercurio, o sea, son 770. Profe, ¿y al final lo podemos dejar así expresado en milímetros de mercurio? Depende de lo que nos pidan. A veces nos piden así, a veces Claro. nos piden que no, que lo expresemos en claro. atmósfera o por ahí. Ese dato después lo necesitas para hacer otra cuenta y todos tus datos están en otras unidades, entonces te conviene pasarlo. ¿Bien? Pero es bastante fácil de usar. O si nos dan los datos para calcular la presión de la altura, la presión con la altura, calculamos la presión con la altura. Si nos dan los datos en milímetros de mercurio, lo podemos directamente sumar. ¿Bien? Considerando la presión atmosférica en milímetros de mercurio, no pongan la presión atmosférica en atmósfera o en otra cosa. Sí, ¿cómo fue que dijiste, profe, el primero? Que si nos dan la altura. Claro, si nos dan la altura y nos dan, no sé, nos dan la densidad, y bueno, así calculamos la presión en cualquier unidad, en la unidad que necesitemos. Y vamos y usamos esta formulita que teníamos acá, ¿sí? Y siempre le sumamos la presión atmosférica para ese caso. Para este caso que tenemos acá, que es así, que tengo la presión del gas más grande que la presión atmosférica. Si nos dan directamente la altura en milímetros de mercurio, como nos dieron en este ejercicio, es más fácil, porque yo ya sé cuál es la presión en milímetros de mercurio de la atmósfera, se la sumo y listo. ¿Sí? Mucho más fácil. ¿Bien? En el segundo caso, son iguales. Si son iguales, entonces, ¿cuánto va a valer la presión del gas? Cero. ¿Son iguales a qué? ¿A qué es igual esta presión del gas? En este caso. Estamos acá, seguimos acá. A la presión de la atmósfera. A la atmosférica. Entonces, si es igual a la atmosférica, no es cero. ¿Cuánto va a valer? 760 milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio, exacto. Y si este caso, el tercer caso, en el tercer caso en que tenemos la presión del gas llega hasta acá y la presión de la atmósfera llega hasta acá y esta altura que tenemos acá, es 10 milímetros, pero al revés, ¿qué tengo que hacer? Presión atmosférica menos los 10. Exacto, ¿cuánto me va a dar? 750. 750, o sea, la presión del gas es 750 y la presión atmosférica es 760. La presión del gas es menor que la presión atmosférica, por eso se me dan vuelta los lados del tubo. ¿Bien? Si voy a este lado, vamos al otro tubo, al otro manómetro. Si en el ejercicio me dicen que es un manómetro de rama cerrada en vez de abierta, o de tubo cerrado, y me dicen que la diferencia de altura es de 10 milímetros, ¿cuál va a ser la presión del gas? ¿10 milímetros? 10 milímetros de mercurio, porque lo comparo con 0, ¿sí? O sea, es la misma cuenta que hice con la presión atmosférica, pero lo comparo con 0. Entonces, sería 0 más 10, entonces son 10 milímetros. ¿Y si están los dos en la misma altura? Ahí sí sería 0, ¿no? Ahí sí sería 0, porque lo comparo con 0.
¿Bien? Y puedo tener esto, el último, en un extremo cerrado, en un tubo de extremo cerrado. Puede ser que no, porque no habría Tendría que presión. tener, Exacto, exacto. No se puede porque tengo presión negativa, ¿sí? Y no podemos tener presión negativa, no puede ser que el gas ejerza chupe presión, no sé cómo decirlo. Sí, no se puede hacer en un manómetro. ¿Bien? Esos son todos los casos con los que se pueden encontrar. Por esto pueden intentar hacer ejercicios 2, 3 y 4. ¿Sí? Bueno, empecemos con gases ideales. Gases ideales. ¿Por qué se llama un gas ideal? ¿Qué condiciones tiene que tener un gas para que yo considere que es un gas ideal? A ver, los gases son gases, ¿sí? No van a ser ni ideales, ni reales, ni nada, son gases. Yo, para poder estudiarlos, tengo que hacer un modelo, como hago con absolutamente todo. Entonces, si yo quiero hacer un modelo con los gases, tengo que hacer suposiciones, porque si no son demasiado complicados para estudiar. Entonces, dentro de las suposiciones que yo considero, si un gas puedo considerar que cumple con esas consideraciones y todas las cuentas que yo haga para tratar de demostrar el comportamiento experimental de un gas me dan bien teniendo en cuenta esas consideraciones, entonces digo que es un gas ideal, ¿sí? ¿Y cuáles son las consideraciones que yo hago en mi modelo para pensar que un gas se comporta como un gas ideal? Bien, primero que las moléculas o las partículas son puntuales. ¿Sí? ¿Qué significa que sean puntuales? Que no van a estar así como están en el dibujito acá. ¿Sí? Que cada una tiene su propio volumen, con cada uno de los átomos ocupan un lugar en el espacio. Bueno, todo eso me lo olvido y digo, bueno, en realidad son puntitos. ¿Sí? Y no importa si sean gases muy grandes o gases muy chicos, en realidad no miro el tamaño que tiene esa molécula, sino que digo, son todos puntitos y son todos puntitos iguales. ¿Sí? No tienen volumen. ¿Por qué hago esa consideración? Y porque generalmente los gases van a ocupar un volumen, un recipiente, bueno, van a estar en el recipiente que los contenga, entonces voy a tener muy poca cantidad de moléculas en una gran cantidad de espacio. ¿Bien? Entonces ahí es como si yo me fuera, acá estoy mirando a la molécula de gas súper cerquita, pero ahora yo me voy a 3 kilómetros y trato de ver la diferencia entre esta molécula de acá y esta molécula de acá. Si yo estoy muy lejos, para mí van a ser puntitos, porque no voy a ver nada. Bueno, este es el tipo de consideraciones que se hace para pensar que es un gas ideal. Estoy considerando que cada una de estas moléculas no tienen un volumen, ¿sí? Son puntos. Y son todas iguales, ¿sí? No importa si yo estoy viendo moléculas de, no sé, de nitrógeno o moléculas de xenón. No me interesa, no me importa el tamaño del átomo, ¿sí? Para mí son todos puntitos que están en un recipiente. Por eso se dice que son partículas puntuales. No tienen volumen, no considero el volumen. El volumen de la molécula. Lo que sí voy a considerar es el volumen que ocupa el gas, pero no el volumen de la molécula. Bien, además considero que no hay interacciones entre ellas. O sea, son puntitos que no interaccionan, no se atraen, no se repelen, no les pasa nada entre ellas, sino que están ahí flotando, chocando, pero no hay interacciones, no se acercan ni se atraen, ni a esta molécula le gusta estar más cerca de esta, ni de esta, nada, se mueven independientemente como bolas de billar en un billar, ¿sí? O en un pool, pero no les pasa nada entre ellas. Pueden chocar, pero no hay interacciones, no se repelen y y se mueven al azar en todas direcciones. No es que todas digan decir, bueno, vamos todas hasta esta esquina. ¿Sí? No, al azar se mueven. Menos mal, porque si no, nos moriríamos si se van todas a una esquina. Imagínense que todas las partículas que hay, todas las moléculas de nitrógeno, de oxígeno del aire, si dijeran, bueno, nos vamos todos a una esquina. Bueno, no las podemos respirar. ¿Sí? Las moléculas en un gas se mueven al azar, en todas las direcciones, y chocan
contra las paredes del recipiente que las contiene, como por ejemplo acá, ¿no? En una habitación, que están ustedes. Bueno. Bien. Cuando termines, Laura, déjame que les cuente una anécdota de esto, Bueno, aplicada. dale. Esperá que doy la última, el tercer postulado. Bueno, ese es el segundo. Entonces, no se atraen, no se repelen, se mueven al azar en todas las direcciones. Y el tercer postulado es que todas las colisiones que hay entre ellas cada vez que chocan estas partículas, como las bolas de billar, no pierden energía. Por ejemplo, si yo tengo una mesa de billar o de pool y rompo el triángulo con el taco y las moléculas se empiezan a mover por todos lados, eso sería un buen ejemplo de lo que pasa en un gas ideal, que están todas las moléculas chocando contra las paredes, chocando entre sí contra las paredes del recipiente. En la realidad, ¿qué nos pasa? Nos pasa que va a llegar un momento en que se van a detener. O sea, todas las pelotitas chocan y se detienen. ¿Por qué se detienen? Por fricción, porque pierden energía en cada una de las colisiones. Bueno, todo eso no lo consideramos que esas partículas no pierden energía, entonces cada vez que chocan, no pierden energía, siguen con su energía y van chocando por dentro del recipiente y entre sí. ¿Bien? Estos son los tres postulados. Sí, Miguel. No, para que vuelva a la página. Acá está. Cuando lo que les comentaba Laura recién de que los átomos tienen que, si los tienen en una habitación, tienden a separarse todos. Por ejemplo, los átomos uno no esperaría que los átomos de oxígeno estén todos amontonados en un rincón, ¿sí? Fíjense lo que pasa, que si ustedes calculan las densidades de distintas las moléculas que tiene la atmósfera gaseosa, el oxígeno por ahí es un poquito más denso que el resto de los gases, y uno esperaría, si es más denso, que esté abajo del todo, ¿sí? O sea, uno esperaría que esté buscando el oxígeno al ras de la Tierra. Bueno, hay una discusión bastante grande, qué es lo que pasa cuando hay un fallecido por monóxido de carbono, ¿sí? Cuando la gente se intoxica con CO2, y hay una discusión muy grande con lo que es el oxígeno y respecto de la densidad del oxígeno y respecto de la densidad del monóxido, ¿sí? ¿Por qué se discute esto? Porque se los trata a los dos como gases ideales, y si bien esta es una molécula, las dos son moléculas diatómicas, estos tienen distintos átomos y esta es una molécula diatómica, como se acuerdan ustedes, covalente polar pura, tiene distintas propiedades entre sí. Esta tiene la propiedad, lo vimos la otra vuelta, es una molécula que es bastante reductora y se pega rápidamente al hierro de la hemoglobina, causa la muerte. La gran discusión de estas moléculas, y tiene muchísimo que ver con lo que está explicando Laura, es qué pasa cuando tiene una fuente de combustión. Por ejemplo, ustedes tienen, por ejemplo, un calefactor, ¿sí? Acá a la altura del piso, y se forma monóxido de carbono, ¿sí? Todo el mundo dice que el monóxido de carbono, por una cuestión de diferencia de densidad con el oxígeno, ¿sí? Si bien en realidad tiene la misma densidad que el oxígeno, el monóxido casi que el oxígeno, dicen que el monóxido de carbono se va rápidamente por arriba por diferencia de densidad. Y eso es mentira. Generalmente el monóxido de carbono, si la atmósfera, la masa gaseosa de un gas ideal está toda a la misma temperatura, está mezclada y todos los átomos se encuentran mezclados y no hay interacción. Uno considera que no hay interacción entre las moléculas, como está marcado acá en el gráfico. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tienen temperatura, o una diferencia de temperatura, que eso hace que la densidad de toda la masa gaseosa baje, entonces todo el gas combustionado, ya sea el bueno y el malo, el dióxido y el monóxido, ¿sí? Y la masa de oxígeno también, toda la masa de aire, con nitrógeno, con el resto de los componentes del aire, se vaya todo hacia arriba. Por eso los medidores, generalmente los medidores, los sensores de gases de metano, monóxido, oxígeno, incluso los de dióxido de carbono, que se utilizan ahora para la ventilación de los casos donde está enviciado el aire por COVID, van colocados arriba porque toda la masa de aire se comporta de manera ideal. Si los gases no se comportasen de manera ideal, los gases que respiramos, automáticamente pasaría lo que comentaba Laura, que el oxígeno, que es un poquito más denso, estaría a la altura del piso, ¿sí? Y uno esperaría tener que respirar oxígeno a la altura del piso. Sin embargo, como son todos gases ideales los que respiramos en la atmósfera, todos se distancian entre sí, las moléculas se mezclan bien y no es que quedan separados, ¿sí? Por interacción intermolecular, ¿sí? Entonces, eso es un comportamiento de un gas ideal bien aplicado a los conceptos que se usan hoy en día en ciencia aplicada, ¿no? Hay que tener en cuenta el comportamiento, cuando a la hora de que uno coloca un medidor de gas, ¿sí? Un sensor,
hay que tener el comportamiento de esa masa gaseosa si se va a comportar como un gas real o como un gas ideal. En el caso del monóxido de carbono se comporta como un gas ideal interactuando con el resto de las moléculas de igual manera como gas ideal, o sea, mejor dicho, no teniendo interacciones y moviéndose en la masa gaseosa por efecto de temperatura, no por efecto de interacción con el resto de los gases. ¿Sí? ¿Entendieron más o menos el concepto? Sí, sí. Cuando, Sí, sí. cuando hay un fallecido, generalmente cuando hay muertes por monóxido de carbono, y llegás al lugar y encontrás, por ejemplo, si hay una pareja o una familia, generalmente siempre hay un fallecido que está cerca de la fuente, que puede ser un calefón, el 87% de los accidentes se producen en calefones que están a mayor altura, pero generalmente, esto no los tiene que confundir si algún día escuchan esto, generalmente en el sector que hay mayor circulación de aire, que nada tiene que ver con el concepto de gas ideal, sino que hay circulación, o sea, difusión de aire, ¿sí? Ahí por ahí puede llegar una persona que todavía está inconsciente pero viva, y en el lugar donde no hay circulación de aire, o sea, muy cerca de la fuente, ahí se encuentra el fallecido. Por eso generalmente en la escena de la muerte por monóxido de carbono hay gente que se salva no porque los gases se separen por diferente densidad, ¿sí? Sino porque simplemente hay diferente circulación de aire en un sector u otro, ¿sí? Para hacer esos cálculos se usan los conceptos que van a ver ahora de gases ideales, que ya los pueden calcular desde ahora, desde este primer año, ¿sí? Y son los mismos que usa la policía forense para determinar si fue un homicidio o si fue un accidente por monóxido de carbono. Muy bien. No digo más nada porque los dejé todos callados. Está bien. Bueno, ustedes querían aplicaciones, acá tenemos aplicaciones. Sí, mejor, más divertido. No te creas que es tan divertido. Y sobre todo por el color de los cuerpos, cuando los encontrás que están fallecidos, tienen un color rosadito. Pues Bien, por favor. la escena del accidente de monóxido de carbono, generalmente quedan los artefactos encendidos, con lo cual vos tenés el metano que se está quemando. Ustedes ya vieron la reacción de combustión que forma agua, es una oxidorreducción. Por lo general, como ocurren los 87% de los accidentes, ocurren con los calefones, cuando te vas a duchar, y las personas se encuentran 5 o 6 horas después, cuando entras al escenario del accidente, vas a encontrar toda la casa inundada de agua, todo húmedo, el olor nauseabundo, porque generalmente entra en convulsión, las personas se vomitan, es una escena bastante fea, no te creas que... y lamentablemente hay mucha química en el lugar, porque es lo que pide el forense, ¿no? Y química básica, la que están viendo ustedes. Bueno, sigamos. Bueno, sigamos. Bueno, cosa importante, para que yo considere que un gas ideal es ideal, tiene que ser un gas que se ajuste bien a estas condiciones, a estos ponderados, y eso ocurre cuando la presión y la temperatura no son muy altas, o sea, a presión ambiente y a temperatura ambiente podemos considerar que casi todos los gases son ideales, ¿sí? ¿Cuándo esto no se va a cumplir? Y bueno, no se va a cumplir cuando yo empiece a forzar las condiciones, cuando la temperatura sea más alta o la presión sea más alta, o yo tengo un volumen muy reducido, el gas todo comprimido, ahí ya estas condiciones ya no van a ser tan... Yo cuando haga los experimentos basándome en estos postulados, no van a dar los experimentos como yo los planteé o como yo los pensé, en base a considerar un gas ideal. ¿Sí? Entonces ahí ya voy a tener que ampliar mi concepto de gas, ¿sí? Pero bueno, en la mayoría de los casos funciona, teniendo en cuenta estas consideraciones, funcionan todas las ecuaciones que vamos a ver como gas ideal, ¿sí? Dame un segundito que saco. Deben 2 segundos. Bueno, generalmente lo que van a tener ustedes, ahora mientras que venga Laura les voy explicando, acuérdense que cuando vimos la parte de estequiometría, ¿sí? Teníamos este concepto, del concepto de mol, y hablamos de 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. Siempre que definan un gas ideal, ¿sí? Hay que definir las condiciones en las cuales estamos diciendo que ese gas se comporte idealmente. Hay gases que en cierta... Ahora iba a hablar de eso exactamente. Bueno, ahí volvió Laura.
justamente, si pasan a la diapositiva 6, tenemos justamente cómo vamos No la había a visto. determinar el estado de un gas. O sea, nosotros para determinar el estado del gas vamos a necesitar 4 variables, ¿sí? En realidad, una que es la central, que es la cantidad de gas que tenemos. Entonces, eso nos va a decir la cantidad de número de moles que tenemos. Eso normalmente no lo vamos a modificar, normalmente digo, porque a veces sí se modifica, pero bueno, supongamos que no. Y después tenemos 3 variables de estado, ¿sí? ¿Por qué se llaman variables de estado? Son 3 variables que nos van a decir cuál es el estado de ese gas en una condición, en una determinada condición, que es la presión, el volumen y la temperatura, ¿sí? Yo puedo modificar una de estas siempre y cuando se modifique alguna de las otras dos. Por ejemplo, puedo modificar la presión y sí o sí se me va a modificar o el volumen o la temperatura. O al revés, modificar la temperatura y se me va a modificar o el volumen o la presión. Bueno, y así puedo ir oscilando entre alguna de las 3 variables. Pero no puedo modificar una y que las dos, o sea, que las 3 cosas se me queden constantes, que se me quede constante el número de moles. No sé, puedo modificar la presión y que se me quede constante el número de moles, el volumen y la temperatura. No, alguna va a tener que variar. Bien. Profe, sobre eso, alguna tiene que variar, no es que yo tengo que variarlas, sino que si yo varío No, una, se va varía a variar las sola. otras. Claro, justamente lo que empezaron a ver en los experimentos es que sí o sí, una de las dos, o sea, una de las 3 variables, variaba. Si yo variaba una cosa, la otra se modificaba para mantener el equilibrio, ¿sí? Para que mantengamos las mismas variables. Yo no puedo variar una y dejar constante todo el resto. Siempre de estas 4, considerando el número de moles también, si consideramos que son 4, bueno, de estas 4, 2 van a ser, o sea, como mínimo, 2 van a ser constantes y 2 van a variar. Puede ser que varíen más y sí puede ser que varíen más, pero bueno, considerando 2 constantes, 2 van a variar. Y Es más, un segundo, Laura. Es más o menos como querer meter, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un air measure, ¿sí? Y vos imaginate que lo que empezás a poner son pelotitas, ¿sí? Primero están todas separadas, ¿sí? Porque no tenés ningún tipo de problema, pero si vos empezás a meter mucha cantidad de pelotitas, va a llegar un momento que se empiezan a apretar una contra otra, empiezan a aumentar la presión, ¿sí? Eso es lo que estás haciendo, aumentando el N, con claro, volumen constante, ¿sí? Con volumen constante. B lo mantenés constante, aumentás el N y suponés que la temperatura de afuera está constante. Entonces, si aumentás el número, si el N, el número de pelotitas sube, ¿sí? Indudablemente la presión interna tiene que estar subiendo. Esto es un mira, caso extremo, ¿no? Porque en el gas y AR están bien separadas. lo Pero vos pueden no ver podés tener también como personas. O sea, vos podés tener claro. una habitación cerrada, ¿sí? Donde tenés el volumen cerrado, porque es el volumen, nosotros somos el gas. Estamos todos en una habitación. Si empezás a meter gente ahí adentro, gente, lo que estás haciendo es aumentar el número de moles, dejar el volumen constante y aumentar el número de moles, ¿sí? Mete gente. Cada vez la gente va a empezar a generar más presión, porque vamos a llegar a un momento en que vamos a estar todos amuchados, todos presionados uno contra otro. Entonces, si yo aumento N, voy a aumentar P, por más que deje el volumen y la temperatura constante. ¿Se entiende? Ahora igual vamos a ver todos los casos en los que puede pasar esto. Pero es importante ver que solo van a aumentar, o sea, solo van a cambiar. Algunos aumentan, algunos disminuyen, unas son directamente proporcionales, otras son inversas, pero van a variar, van a modificarse automáticamente. Donde modifiquemos una, la otra se va a ver modificada. Bien. Y algo importante, que era lo que hablaba Miguel, es que podemos definir a un gas en condiciones normales de presión y temperatura, esto lo van a ver hasta el cansancio, cuando las condiciones son una atmósfera y 273 grados Kelvin. ¿Sí? ¿Cuánto es 273 grados Kelvin? 0. Exacto, 0 grados Celsius. Eso es condiciones normales de presión y temperatura. Condiciones normales para quién, para los gases, ¿sí? Bien. Entonces, acá viene este hermoso grafiquito donde yo lo que hice fue
agruparle todas las leyes que tenemos de los gases, ¿sí? Está todo junto acá. Y vamos a ver justamente eso, las variaciones entre las variables, cómo van a modificarse para que lleguemos a las diferentes leyes. Por ejemplo, Con este gráfico, con esto que puso Laura acá, deberían poder resolver increíblemente toda la guía. sí, por eso está bueno el gráfico como para que les quede y poder encontrar todo. Igual van a ver que es mucho más sencillo que estudiarse todo por separado. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Se las voy a explicar y después les voy a explicar cómo llegamos a esto. Tenemos la ley de Boyle. La ley de Boyle, ¿qué me dice? Vamos a volver a escribir acá. Teníamos... y este color no me gusta. Vamos a poner acá. Presión. Teníamos presión. Teníamos temperatura. Teníamos volumen. Y teníamos N. ¿No? Ese era mi dibujito que teníamos antes. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es dejar N constante y una cantidad de gas, la metió en un tachito con un émbolo. Entonces dijo, bueno, yo a ese gas que está acá tan bonito le aumento la presión. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo en un émbolo aumento la presión? Lo comprimo. Y si lo comprimo, el volumen me va a disminuir. ¿No? ¿Se ve? Como que yo agarro y presiono en un gas. Entonces lo puedo comprimir todo lo que quiera, porque los gases se pueden comprimir, no es como los líquidos. Si yo lo quiero hacer en un líquido, va a llegar un momento que voy a tener resistencia y no va a querer comprimirse más. Bueno, son incompresibles los líquidos. En los gases yo puedo seguir comprimiendo y a medida que comprimo voy aumentando la presión. Y voy a disminuir el volumen. ¿Sí? ¿Se entiende? Fácil. Y en fórmulas es esto. ¿Sí? Es P por B igual a P por B. Bien. En el segundo caso lo que tengo es volumen y número de moles constante. O sea, dejo la misma cantidad de moles constante y dejo el volumen constante. El volumen del recipiente es constante. Lo que voy a variar es alguno de estos. Si yo varío P, me tiene que variar inmediatamente T. O si yo varío la temperatura, me tiene que variar inmediatamente la presión. Esto funciona para los dos lados. Entonces acá tengo un recipiente, que aunque tengo un gas, ¿sí? Que está a una presión. Y después lo que hago yo es calentarlo. Si yo caliento ese gas, ¿qué va a pasar adentro de ese gas? Las moléculas se van a ir moviendo cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Y cuando se mueven más rápido, me van a generar más choques contra esta hermosa tapa que tengo acá. ¿No? ¿Y eso qué va a hacer? Y va a hacer que la presión aumente. ¿Sí? Más choques, más energía, más movimiento, más choques, más presión. ¿Bien? Por eso la presión es directamente proporcional a la temperatura. Cuando yo aumento la temperatura, aumenta la presión. Y si aumenta la presión, aumenta la temperatura. Va para los dos lados. Esa es la ley de Gay-Lussac. Y es lo que está descrito acá. ¿Sí? Los directamente proporcionales los van a ver como divididos y los inversamente proporcionales los van a ver como multiplicados. Este 1 y este 2 es el estado inicial, el estado que teníamos acá, y este es el estado final, el estado que tenemos acá. Lo mismo pasa con esto. Esto es el estado inicial, que es el que tenemos acá, y este es el estado final, que es el que tenemos acá. ¿Sí? Entonces yo sabiendo la presión que tiene el gas, la temperatura con la que inicié, y sabiendo, no sé, la temperatura a la que la voy a llevar, voy a saber la presión que va a tener ese gas. Eso es lo que me permite la ley de Gay-Lussac. ¿Bien? Podemos pasar de nuevo a, en vez de dejar el volumen constante, vamos a dejar la presión constante. Número de moles y presión constante. Entonces vamos a ver cómo varía el volumen y la temperatura. Es la ley de Charles. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a ver es, en un recipiente voy a poner el gas y voy a dejar este émbolo que sea móvil, que se pueda mover con el gas, y este también, o sea, este volumen puede variar, ¿sí? Gracias al movimiento que tenga ese émbolo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tener al gas en una determinada temperatura y lo que voy a hacer es aumentarle la temperatura.
Entonces, lo que va a hacer el gas es que el gas va a empujar ese émbolo y va a aumentar este volumen. ¿Sí? Entonces acá aumento la temperatura, aumenta el volumen. Ahora, si lo que hago es enfriarlo, este émbolo va a bajar. Automáticamente, sin que yo haga nada, enfrío el gas y baja el émbolo. Entonces son directamente proporcionales. Aumenta la temperatura, aumento el volumen. Disminuye la temperatura, disminuye el volumen. Esto es lo que vio Charles. Bien. Por último tenemos la ley de Avogadro. Acá, ¿qué es lo que nos teníamos que mover ahora? En todos lados dejamos el número de moles constante. Ahora vamos a cambiar el número de moles. Vamos a modificar el número de moles y vamos a modificar el volumen. Y dejamos presión y temperatura constante. Entonces, ahora lo que voy a ver es que es lo que veíamos hoy. Cuanto más personas metemos en algún lugar, voy a necesitar más espacio. Cuanto más moléculas metamos en algún lugar, a la misma presión y a la misma temperatura, voy a necesitar más volumen. Al aumentar el número de moles, aumenta el volumen. Bueno, ¿qué es lo que hicieron estos super genios? Cuando una vez que cada uno por su parte y separado había planteado cómo variaba dos de las variables, cómo se correlacionaban dos de las variables. Bueno, dijeron, bueno, ¿qué pasa si juntamos todas estas leyes y hacemos una sola ley? ¿Sí? Y entonces es lo que se forma como la ley general de los gases, que es la típica P por B igual a NRT. Yo me tengo que aprender todas estas fórmulas y en realidad no son tan difíciles tampoco. Ver lo que es proporcional van a ir dividiendo, lo que es inversamente proporcional van a ir multiplicando las variables, pero no es necesario que me las aprenda. ¿Por qué? Porque lo que yo puedo hacer es plantear, ahora que ya sabemos, gracias a todos estos genios, porque ellos no lo tenían, pero nosotros sí, es la ley general de los gases para el estado 1 y para el estado 2. Por ejemplo, yo sé, acá se puede agregar una, no. Bueno, voy a ir al final para tener una filmina. Vayan a la 13. Si yo sé que en el estado 1 tengo P1 por B1 igual a N, R, T, 1, yo planteo la ley general de los gases para el estado inicial. Y también puedo plantear la ley general de los gases para el estado final. Y me estoy aprendiendo una sola ecuación. Profe, ¿qué era R? R es una constante. Fíjense que todo eran variables. P era una variable, B era una variable, T era una variable y número de moles era una variable, porque las estuvimos variando recién. Y R es una constante, que justamente se llama constante general de los gases, porque viene de la ley general de los gases. ¿Sí? R tiene varios valores dependiendo de las unidades, para que todo esto no sea un bardo, porque imagínense que tenemos unidades de presión, unidades de volumen, unidades de temperatura, es un lío de unidades. Entonces R tiene unidades de todo. Tiene unidades de moles, de temperatura, de volumen y de presión. Y como podemos tener diferentes unidades, va a tener diferentes números, diferentes valores. Pero pueden usar cualquiera. Por ejemplo, el R para usar la presión en atmósferas es 0,082 atmósferas por litro dividido grado Kelvin mol. O sea, si yo uso este R, mis unidades tienen que ser estas. O sea, las unidades que yo ponga acá, ¿sí? Tienen que coincidir con las unidades que yo ponga el R. Después el otro teníamos 0,813 era el de... Sí, para ahí te lo estoy copiando, Laura, dame un segundo. Ah, bueno, dale. Bueno, ahí les voy a poner los CRs distintos, para que ya los tengan y puedan hacer las cuentas. Los tienen en la tabla periódica, igual. Todas las tablas periódicas tienen los Rs en distintos valores, ¿sí? Bien. ¿Dónde se los...? Estamos en la 13.
Sí, se lo pongo ahí en el chat con un par de cosas del examen para un par de estudiantes que tenemos ahí y lo pongo en la 13. Bien. A Fíjense ver si que me lo deja. importante es eso, es que las unidades en las que usan el R coincidan con las unidades que ustedes van a poner en la fórmula de los gases, la fórmula de los gases. No me deja bajarlo, Laura, porque lo pegué lo puse en el chat del Jitsi. Bueno, no importa, mientras a ellos les llegue, ya está. Es lo que nos importa. Bien. Es 831, 198 en calorías, 831 en joule y 0082. Eso depende de los resultados en los que tengan ustedes para trabajar el que van a usar. El que les resulte más cómodo, porque también pueden pasar todas las unidades Profe, a no las unidades que entiendo. saben. Estoy confundida con lo que mandaron en el chat. No entiendo qué es eso. Son los distintos valores de R. Claro, A ver R si- puede tener, R es una constante. Son los valores que puede tener la constante. En distintas unidades. Está en joule, en calorías o en atmósferas litros. Son todas unidades de energía sobre mol Kelvin. O sea, la R es una constante que tiene unidades. Esas unidades vos podés cambiar las unidades de esa constante. Puede ser joule, calorías o atmósferas. Te vas a dar el valor que corresponda dependiendo en la unidad que querés trabajarlo. ¿Sí? Ah, ya entendí, era como mucho. ¿Y qué es lo del examen? Están hablando también cosas del No, examen. eso le puse a Antonella y a Y a mí. Lucía. Por Ah, eso me fue como, oh, qué no, mal. eso del examen, de lo que rindieron en el examen, se los puse hace un rato. Que tenían que repasen el ejercicio 1 del examen. Después lo vemos, terminen con este, después lo vemos. ¿Pero qué ya Bueno, están las notas o cómo No, no, sé no, no, cómo fue no. mal No, o fue bien? les estoy viendo los que tengo acá en el chat, a ustedes les estoy viendo a ver cómo les fue en el ejercicio 1, a los que están acá en el chat, por si hay que aclarar algo. todavía están corrigiendo. Todavía estamos corrigiendo y corrigiendo. hasta la semana que viene vamos a estar corrigiendo, porque son 121 exámenes. No sé, Para, se me para bajó que, toda la esperanza, profe. Leí eso y fue como, ¿what? ¿Qué? No sabía que para, estaban ya corrigiendo. Ah, para que sepan, ninguno de nosotros sabe nunca cómo les fue a cada uno, porque lo que hacemos es corregir por ejercicios. Claro, Entonces, nadie tiene el examen completo. Entonces, por más que ustedes nos pregunten, ay, profe, usted corrigió mi ejercicio, ¿cómo me fue? No sabemos. lo sabemos. Cada uno va a corregir un ejercicio de varios, ¿entienden? Y van a tardar porque son muchos. Son muchos. Bueno, volvamos a donde estábamos. Yo lo que les decía es que no es necesario que se aprendan todas las fórmulas, salvo lo único que se tienen que aprender es la fórmula general de los gases, en este caso, porque podemos plantear la fórmula general para el estado inicial, y después la fórmula general para el estado final. Y después me fijo, bueno, a ver, si yo lo que necesito tener es constantes, ¿qué es lo que tengo que tener constante? ¿Qué es lo que me dice que no varía? Y bueno, me dice que no varía, no sé, el número de moles y la temperatura, Claro, ¿sí? Constantes. Entonces, si eso es constante, van a ser los mismos de un lado y en esta fórmula va a ser lo mismo que en esta fórmula. Este n y este n van a ser lo mismo y este t y este t van a ser los mismos. ¿Sí? Entonces, este lado y este lado va a ser igual, todo el lado completo este va a ser todo igual al lado completo, entonces significa que estas dos cosas son iguales. Entonces lo único que tengo que hacer es igualarlas. Y no me tengo que aprender nada. No es necesario que me aprenda la ley de Boyle si la puedo sacar de acá. ¿Sí? Y así, si ustedes quieren hacer la prueba, pueden hacerlo con cualquiera de las. Si yo en vez de dejar eso constantes, la temperatura y el número de moles, dejo, no sé, el volumen y la presión, me va a pasar lo mismo. Bien, y así voy a poder llegar a cada una de estas ecuaciones. Acá, volvimos a la 7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es la ley general cuando nada es constante. ¿Sí? Cuando yo quiero saber cómo varía uno en función de la otra. Pero puedo plantearlo para el estado 1 y el estado 2 y llegar a cualquiera de estas 4 ecuaciones. ¿Bien? Bien. ¿Qué trampa pueden tener los ejercicios? Bueno, acá vienen los ejercicios, en la guía, en la diapositiva 8, yo les puse algunas unidades de R también, ¿sí? Para que las tengan a mano.
Entonces, normalmente, ¿qué nos van a dar? Y bueno, nos van a dar la presión, el volumen, el número de moles, y nos van a pedir, R obviamente lo tenemos de constante, usamos el que nos parezca más cómodo, y nos van a pedir, no sé, la temperatura. Listo, uso P por B igual a NRT. O al revés, o nos pueden pedir la presión y darnos todo el resto, nos pueden pedir el volumen y darnos todo el resto. Hay algunos ejercicios que tienen una pequeña trampa, que están en el 7, 8, 9 y 11. ¿Qué es? No nos dan el número de moles, no nos dan N, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a hacer la cuenta, decimos, uy, nos faltan 2 incógnitas, no una. En realidad, lo que sí nos dan es la masa molar, ¿sí? Ay, perdón. La masa molar y la densidad. Entonces, yo lo que puedo hacer es transformar, es como hicimos con la presión, ¿sí? Para poder llegar a la fórmula de la presión con H, que lo que hicimos es agarrar la ecuación de fuerza sobre área y transformarla y nos quedó en que la presión era H por la densidad por la gravedad. Bueno, hacer eso, o sea, agarrar otras características de ese gas y transformar esta ecuación en algo que me sirva con los datos que tengo. Si siempre tengo que trabajar con los datos que tengo. Entonces, por ejemplo, si yo agarro la masa molar, que es esto, va a ser la masa sobre el número de moles. ¿Sí? Entonces, acá esto ya me está relacionando. La masa molar me está relacionando la masa con el número de moles. Y la densidad me relaciona la masa con el volumen. Entonces, yo puedo obtener otra ecuación a partir de esta, diciendo, bueno, si la presión es el volumen por N por R por T, o sea, la presión por el volumen es N por R por T, bueno, yo lo puedo reescribir esto como el volumen lo puedo mandar para allá, y esta densidad la puedo mandar para allá y despejar el volumen de acá, y puedo despejar, no sé, el número de moles de acá y reemplazarlos, y me va a quedar esta expresión, ¿sí? Esta expresión no es una ecuación nueva, es la misma ecuación que teníamos acá, pero reescrita gracias a la densidad y a la masa molar. ¿Bien? Si no me acuerdo, no hay problema, agarro. Si no me acuerdo de esta ecuación, todo escrito en la misma ecuación, no hay problema, lo que hago es, con la densidad y la masa, calcular el volumen y lo reemplazo. Y con el peso molar, o la masa molar, y la masa que me dieron del compuesto, saco el número de moles y lo reemplazo acá. Y es lo mismo. ¿Sí? No es, yo lo que les digo es que parecen un montón de fórmulas que hay que aprenderse, pero sin embargo no son tantas fórmulas. Esta no es una fórmula nueva. Es la misma fórmula reescrita. ¿Bien? En el ejercicio 7b, por ejemplo, es uno de esos ejercicios donde les da calcular la masa molar. Y te da la densidad y te da todos los datos que necesitas del gas. Este es el C, me parece. Acá hay un error en el numerito. Pero tenemos esto, no sé, tenemos la temperatura, tenemos la presión, no tenemos el volumen. No tenemos el volumen, pero tenemos la densidad, que la densidad me relacionaba entonces masa sobre volumen, y tenemos la masa. ¿Sí? Tenemos esta masa, la masa que me da este volumen. O sea, tenemos esta masa de acá, este volumen, la temperatura y la presión. Bueno, entonces ahí lo que puedo sacar es el número de moles con P por B igual a NRT, o sea, con la densidad saco el volumen y el número de moles, lo saco con la masa, o sea, teniendo el número de moles, saco con la masa y el número de moles el peso molecular. Eso sería una forma. Otra forma es agarrar... Profe, ¿pero qué es eso? N. ¿Qué sería cada M? N sé que es moles, pero todo el resto, ¿qué sería? Esto es masa molar, esto es la masa molar. Es el peso molecular o la masa molar. M, esta M de grande de acá. Esta M chiquita es la masa, M chiquita siempre es la masa. Pero no entiendo qué fórmulas son o qué Vamos significa de nuevo. cada letra. Vamos de nuevo. Acá tenemos la fórmula de ideal de los gases. ¿Sí? Presión por volumen igual al número de moles por R por la temperatura. ¿Bien?
Ahora, a veces podemos ser que no tengamos algunos de los datos y nos den otros datos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de este ejercicio nos dan la temperatura, check, la presión, check, R es una constante, así que no hay problema. ¿Y qué es lo que nos falta? Nos falta el número de moles y nos falta el volumen, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos preguntan? ¿Cuál es la masa molar? Entonces, yo para eso necesito saber el número de moles y la masa. Bueno, entonces en este tipo de ejercicios el problema es que esta fórmula así como está no me sirve. ¿Exacto? ¿Está bien? Así como está, P por B igual a RT, con estos datos no lo puedo usar. Entonces, lo que hago es usar otros datos que sí me dan. Por ejemplo, la densidad. Acá en la densidad, es esto que está acá, es la masa sobre el volumen. ¿Bien? Entonces acá ya me está dando la masa y el volumen. Puedo despejarlo. Y el peso molecular, que es lo que me piden, que es esta M grande, la calculo como la masa sobre el número de moles. ¿Estamos bien? ¿Ahí me seguiste? Sí, ya entendí, profe, gracias. Entonces, lo único que hice fue reescribir la ley general de los gases en función de la masa molar y de la densidad. ¿Sí? O sea, reemplacé, despejé en un caso B y en el otro caso N y reemplacé. Traten de hacerlo para llegar, pero no es una fórmula nueva, ¿sí? Es la misma fórmula reescrita. Entonces, ahora tengo una ley general de los gases, o sea, tengo una ecuación que me relaciona la masa molar con los datos de temperatura, densidad y presión, que son los datos que sí me dan. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es reemplazarlo. ¿Bien? Lo reemplazamos ¿por qué? Por los datos que nos dan acá. En el caso en que nos digan, como en el tercer caso, que nos dicen, ocupa un volumen de tanto, y en condiciones normales de presión y temperatura, y pesa tanto, aunque no nos den los datos, ya nos están diciendo cuáles son estas condiciones normales, pues ya sabemos que es una atmósfera y 273 grados Kelvin. Entonces, en ese caso, fíjense que es la misma fórmula de acá, esto es la misma fórmula de acá, despejada la masa molar. Lo único que hice fue reemplazar. ¿Sí? ¿Se entiende? Ustedes pueden usar tanto esta ecuación modificada como ir haciendo las cuentas y ir despejando cuál es el volumen y cuál es el número de moles acá, en función de los datos que tengan. Bien. ¿Me siguieron? ¿Me entendieron todos? Bien. Bueno, después tenemos otra ecuación, que es la ley de Dalton de las presiones parciales. Esto es una ecuación que vos decís, cuando las estudias contra todas las otras ecuaciones, y eso es una ecuación retonta. Porque ¿qué es lo que nos dice Dalton? Dalton nos dice algo que es muy, muy básico, pero que es muy útil, que es que la presión total de la mezcla va a ser la suma de las presiones parciales de cada gas, o sea, la presión individual de cada gas como si estuviera solo. ¿Por qué puede decir eso Dalton? Dalton puede decir eso porque nosotros consideramos que el gas, si tenemos una mezcla de muchos gases, todos los gases eran iguales y las partículas eran puntuales y no tenían volumen, entonces eran todos puntitos y dan lo mismo los puntitos de que sean. ¿Sí? Entonces, y no había interacción entre esos gases. Entonces, si yo sumo la presión de un gas, más la presión del otro gas, más la presión del otro gas, más la presión del otro gas, voy a obtener la presión total. Y lo mismo se puede extrapolar a los moles. Los moles de un gas, más los moles de otro gas, más los moles de otro gas, más los moles de otro gas, van a ser los moles totales. Bueno, con esas dos formulitas, yo acá les dejé todo el despeje matemático para que lo siguieran, pero con esas dos formulitas, que son estas dos, que son esto es lo que describe Dalton,
yo lo que puedo ver es, por ejemplo, decir, bueno, a ver cómo vamos a comprobar que esto sea así. Entonces, lo que hice fue plantear cuál es la presión con la ley general de los gases, despejé P para un gas y para el otro. Y dije, bueno, a ver, si yo sumo las dos presiones, si la presión total es la suma de las dos presiones, entonces tiene que ser la suma de lo que está del otro lado de la igualdad. Entonces es la suma la suma de la presión A. La presión A es todo esto, la presión B es todo esto, yo sumo estas dos cosas y obtengo la presión total. En ambos casos, la temperatura, el volumen y R son iguales, ¿sí? Son las mismas, entonces hacer esta suma es lo mismo que decir, bueno, sumamos los números de moles. Ahí es un más, no sé si se ve, pero acá es un más. Está muy chiquito, pero bueno. Era esto, mejor a que no tengan nada. Eso es un más, ¿sí? Entonces, sumar estos dos términos o sumar el número de moles y multiplicarlo por RT sobre B es lo mismo, ¿sí? Entonces ahí me doy cuenta que la presión total va a depender del número de moles totales. Y de ahí mismo también, pero planteando la presión de un gas, vamos a poner acá, la presión de un gas y la presión total, y dividiendo la presión del gas sobre la presión total, que es esto de acá, podemos llegar a lo mismo que es la fracción molar, que es la relación entre el número de moles de A y el número de moles totales. De todo este despeje matemático llegamos a esta ecuación, ¿sí? Que esta es la que más vamos a usar. Pero es importante saber la diferencia entre presión parcial y presión total. Si a mí me piden, calcule la presión total de un sistema, tengo que usar el número de moles totales del sistema, ¿sí? Todo el gas en una mezcla va a estar en las mismas condiciones, entonces la temperatura de toda la mezcla de gas va a ser la misma, el volumen va a ser el mismo. Lo que me va a variar es la presión. En un sistema, entonces, tengo la presión total, lo calculo con el número de moles totales. Ahora, si lo que me pide es la presión parcial de cada gas en la mezcla, yo voy a saber que la presión total es la suma de las presiones parciales. Pero muchas veces con eso solo no me va a alcanzar, porque tengo más de un gas en la mezcla, ¿sí? Tengo 1, 2 o 3 gases en la mezcla o más. Entonces, por más que yo sepa que la presión total es la suma de todas las presiones parciales, si yo no sé las presiones parciales no puedo calcular la presión total, salvo que sea para el número de moles. Entonces, con todo este despeje matemático llegamos a esta ecuación para poder ser más fácil calcular las presiones parciales. Las presiones parciales va a estar dada por la fracción molar, o sea, por la relación entre el número de moles de ese gas y el número de moles totales, multiplicado la presión total, ¿sí? Entonces, con esta ecuación que está acá, yo voy a poder sacar, sabiendo la relación entre los números de moles y sabiendo y sabiendo la presión total, voy a poder sacar la presión parcial de los gases. ¿Qué pasa en un ejercicio? Por ejemplo, me dicen, tengo una mezcla de gases, por ejemplo, en este ejercicio, el 14. Tengo una mezcla de gases, en que tengo un volumen de tanto, una presión de tanto y una temperatura de tanto. Bien, yo con esto que está acá, puedo utilizar P por B igual a NRT, ¿no? Tengo la presión, tengo el volumen, la presión y la temperatura. ¿Sí? Pasando las unidades que corresponden. Entonces habíamos dicho que para definir necesitamos la presión, la temperatura, el volumen y el número de moles, ¿no? Tengo el volumen, check. Tengo la presión, check. Tengo la temperatura, check. ¿Qué es lo que yo puedo sacar de ahí? El número de moles. P por B igual a NRT. ¿Bien? Pero como voy a usar esta presión, que es la presión de la mezcla gaseosa, o sea, es la presión total, lo que voy a tener es el número de moles totales aplicando esta ecuación. Ahí le ponemos una T chiquitita al lado, como para darnos cuenta que es el total.
La presión total y el número de moles totales. Bien, y ahora yo lo que quiero saber es la presión que hay de los dos gases, de cada uno de esos dos gases dentro de esa presión parcial. Entonces, ahí lo que tengo que saber es cuál es la relación entre el número de moles que hay de cada uno de los gases dividido el número de moles totales. O sea, yo lo que necesito poder aplicar es esta ecuación. Esta ecuación. Entonces, lo que podemos hacer es suponer, como no nos dicen masa, podemos suponer que tenemos 50% en peso, entonces decimos, bueno, en 50 gramos de uno de los compuestos, tenemos 50 gramos de uno de los compuestos y 50 gramos del otro, porque es un porcentaje. Entonces podemos saber cuántos números de moles hipotéticos tendríamos de cada uno de los gases, y después saber el número de moles totales es sumarlo. ¿Sí? Entonces, si tuviese 100 gramos de solución, tendría tantos moles de un gas y tantos moles del otro gas. Y entonces podríamos, si sabemos el número de moles totales, hacer el número de moles de gases dividido el número de moles totales es la fracción molar. Y esto es muy útil porque sabiendo la fracción molar, voy a la fórmula esta que tenemos acá, sé esta fracción molar, sé la presión total, porque me la da el ejercicio, y puedo sacar la presión parcial. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Para qué es útil estos tipos de ecuaciones? Nosotros necesitamos saber, porque nosotros no vamos a saber de entrada con las condiciones la presión parcial de cada uno de los gases. Vamos a saber siempre la presión total con las condiciones. ¿Sí? Todos esos gases están metidos acá. Este N es el N de todos los gases que yo tenga en mi mezcla. Entonces, lo que tengo que saber es cuál proporción tengo de cada uno de esos gases, el número de moles, para poder saber cuál es la fracción molar, cuál es la relación entre moles, entre el número de moles del gas y el número de moles totales, y después aplicar esa ecuación para poder saber cuál es la presión parcial de ese gas. Es muy importante que les quede eso, la diferencia entre presión parcial y presión total. ¿Sí? Acá siempre se hace mucho lío. Sí. Bien, y por último, y ya no los molesto tanto, vamos a ver qué consideraciones hay que tener en el caso de que ya no nos sirva la ley general de los gases. Cuando nosotros trabajamos con presiones muy altas o temperaturas muy bajas, ya el gas no se va a comportar como un gas ideal. A presiones muy altas vamos a tener el gas todo metido a mucha presión. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a hacer que las moléculas estén muy cerquita y entonces, ¿qué les va a pasar? Y les va a molestar el tamaño o el volumen que van a ocupar entre sí. ¿Sí? Y además empiezan a interaccionar. Entonces ya hay dos de los postulados que ya no se cumplen, que habíamos planteado para un gas ideal. Entonces, si yo estoy en estas condiciones, lo que va a pasar es que yo voy a hacer los experimentos con mi gas y no me va a dar lo que yo tengo previsto. ¿Por qué? Porque yo prevé que se iba a comportar como un gas ideal. Y en esas condiciones no se comporta como un gas ideal. En estas condiciones empieza a pesar la fuerza de atracción entre las moléculas y empieza a pesar el tamaño que ocupan esas moléculas dentro del recipiente. Entonces, fíjense que lo que vamos a hacer en realidad es modificar la ley general de los gases. Tenemos P por B igual a nRT. Y esto es lo que habíamos dicho que era la ley general de los gases. Y lo que hicimos es agregarle factores de corrección, ¿sí? Cosas en las que corregimos cada uno de estos factores. Fíjense que RT es igual. Si acá la temperatura no la modificamos, ¿sí? Esta parte queda igual. Esta P de acá es esta P de acá, que está multiplicada, porque acá hay dos paréntesis, que hay una multiplicación ahí, por el volumen, que está acá. Y lo que sí hicimos es agregar esto, que es un factor de corrección a la presión, y esto, que es un factor de corrección al volumen.
Y ese factor de corrección a la presión y al volumen están relacionadas con dos constantes, que es A y B. La constante A es una constante que está relacionada a la fuerza de atracción entre las moléculas. ¿Por qué? Porque ahora las moléculas van a estar muy juntitas y se van a atraer. Entonces, si se atraen, no van a generar, es como que pierden fuerza, podrían verlo así como muy a grosso modo, ¿sí? No van a generar tanta presión contra el recipiente porque parte de esa presión la están generando entre ellas. Entonces, la presión real va a ser menor a la presión ideal. Cuando yo mida, voy a obtener valores de presión más chicos que los que yo calculé. Entonces, por eso tengo que modificar este término de la presión. Y lo modifico con este término que tiene, de que se llama A, y que es la fuerza de atracción, representa la fuerza de atracción entre las moléculas. Y el segundo término, este que me está restando, acá, es el término que representa el tamaño de las moléculas, que es B. ¿Por qué? ¿Y por qué influye en el volumen? Porque ahora el tamaño también es chiquito. Y ya las moléculas ya no son puntuales, sino que ocupan un lugar. Y si ocupan un lugar, le están sacando lugar para moverse. O sea, no es lo mismo tener en un frasco muchas pelotitas que se mueven si son chiquititas, a que si son pelotas de fútbol. ¿Sí? Entonces, el lugar que tiene para moverse es menos. Por lo tanto, este término, que es el que va a representar el tamaño de las moléculas, va a ir achicando el volumen. ¿Sí? Mi volumen ahora para moverme va a ser menor que el volumen del recipiente. Entonces, ahora lo único que se hace es aplicar esos términos y completar la ecuación como hemos completado la ecuación de P por B igual a NRT, pero con estos términos. Se complica hacer un poco más la cuenta y sí, se complica porque tenemos una suma, una resta, una multiplicación, pero tampoco es nada del otro mundo. Lo importante es saber el concepto, por qué se agregan estas cosas. ¿Sí? Y que es en casos muy particulares, en casos en que los gases realmente ya no cumplan con las ecuaciones de gas ideal, porque estén en condiciones muy extremas, entonces ya ahí empiezan a haber factores que desvían el comportamiento ideal, ¿sí? Entonces ahora se habla de gases reales, pues se toma en cuenta que hay consideraciones que idealizaban el gas que ahora ya no las vamos a tener en cuenta. Con eso pueden hacer los ejercicios 18, 19 y 20. Y ya estamos. Creo que esto era todo lo que tenía para darles. Sí, porque ya deben estar bastante mareados. Sí, yo creo que es mucho, pero bueno, es como para que puedan hacer, con esto pueden hacer toda la guía. Y es como la parte más importante, son como las ecuaciones más importantes de la teoría de gases. ¿Sí? Va a haber más cosas, hay una parte de movimiento de energía cinética del gas y demás, que eso también lo van a ver en teoría. Pero bueno, con esto yo creo que les va a servir, ahí tienen casi todas las ecuaciones para hacer en el seminario, y les va a servir bastante para hacer el seminario. No sé si tienen alguna pregunta para alguno de los ejercicios, no hay problema, pero como me imaginé que venían del examen. Digo, bueno, más vale por ahí empezar a ver los conceptos y bueno, una vez que arranquen a trabajar vemos los ejercicios. Chicos. Sí, me imagino que todos deben estar en la misma situación. Sí. ¿Les pareció muy difícil este tema, por lo menos lo que vimos hoy? No. Bueno. Bueno, nada, chicos, arranquen, empiecen tranquilos y cualquier cosa estoy en el foro, así que me van preguntando en el foro. Y espero que les sirva el Jamboard. Si quieren pueden bajarse el Jamboard. Dale, gracias.